Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Escucha, Señor, mi voz y mis clamores, y ven en mi ayuda. No me rechaces ni me abandones, Dios Salvador mío. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Ana María Pulido Valencia, Juan Daniel Sánchez Ibarra. Oramos por el eterno descanso de Berta Cepeda Cervantes. Oramos por la salud de todos los enfermos, oramos por la salud de Melchor Carrillo, por la salud de Magdalena González. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Has hecho pecar a Israel. Lectura del primer libro de los Reyes. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la villa de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor. ¿Así que además de asesinar estás robando? Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí,
te he vuelto a encontrar, porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor. Yo mismo voy a castigarte, voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Ahías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahat que mueran en la ciudad, los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahat para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahat oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿has visto cómo se ha humillado Ahat en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Líbrame la sangre, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que lo aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario?
¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios que nos llama a nosotros la atención. Según el primer libro de los Reyes, capítulo 21. Primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículo 17 al 29. Lo vamos a leer de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos llama a nosotros la atención. Durante estos días hemos escuchado el libro de los Reyes y hemos visto de cómo el Señor nos dice a nosotros que tenemos que ser en la vida cristiana. Aparte que el Evangelio nos viene explicando a nosotros un poco mejor, el Señor Jesucristo, de cómo se deben cumplir los mandamientos. Y lo hemos dicho varias veces, vivimos de una manera muy superficial en la ley de Dios, porque a veces creemos que la estamos cumpliendo perfectamente. Días atrás nos decía la palabra de Dios que no debemos matar, pero el Señor nos decía a nosotros, el que se enoja, el que pelea y el que desprecia, ha cometido pecado, ha violado ese mandamiento. Hoy el Señor nos dice a nosotros en el Evangelio de San Mateo cómo debemos cumplir el mandamiento de amar al prójimo, porque nos dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y el Señor nos va a explicar a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros como hombres cristianos no podemos andar odiando a las demás personas. Hay algunos cristianos que dicen, es que me cae mal. Pobrecito de ese que le cae mal. Porque ¿sabe para dónde se va a ir? ¿Para dónde se va a ir? Para el infierno. Porque por más que a usted le caiga mal, ¿cuál es el deber suyo como cristiano? ¿Cuál es el deber? Rezar por él. ¿Sí? El Señor nos va a decir a nosotros, amen a sus enemigos. Mire, si usted no tiene enemigos, tenga cuidado. ¿Sabe por qué? Porque le está haciendo morcillas ¿a quién? Al diablo. Porque usted es de la persona que quiere estar bien con Dios y con el diablo. Usted no quiere tener enemigos. El Señor nos dice, nosotros tenemos que tener enemigos. No es que ustedes ahorita van a salir a pelearse con todo el mundo para tener, ¿no? No. Los enemigos que habla la palabra de Dios son aquellos que hacen las cosas mal. Mire, usted puede tener de enemigo a su hijo. Usted puede tener de enemigo a su esposo o a su esposa. Porque usted quiere ir a misa y ella no quiere. Porque usted cumple los mandamientos y ella no quiere. Porque usted quiere bautizar a su hijo y ella no quiere. Entonces, ¿tenemos enemigos? Sí, tenemos enemigos. Pero dice el Señor, no hay que odiarlos. ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Hay que amarlos y hacerles el bien. Y hay que rezar por ellos, dice la palabra de Dios. Entonces ya usted sabe cómo debe actuar. Y el Señor nos explica a nosotros entonces los mandamientos y nos dice a nosotros cómo es la realidad que nosotros vivimos. Porque todo esto de los mandamientos es la realidad que nosotros pasamos en nuestros hogares, en la sociedad. Estos enemigos que nosotros tenemos, los tenemos en la familia, pero también los tenemos en la sociedad. Dice la palabra de Dios, el libro de los Reyes,
de que Ahab quería una viña. Sí, él quería una viña. Y la mujercita que tenía Ahab, se le ocurrió la brillante idea de mandarlo ¿a qué? A matar. Usted es el rey, usted es el que tiene el poder, usted es el todopoderoso. Y mandaron a matar ¿a quién? A Nabot. Por eso dice el libro de los Reyes 21:17. Pero una palabra de Yahvé fue dirigida a Elías de Tisbe. Levántate, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel. En este momento está en Samaria, pues fue a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Mire, Ahab fue entonces a tomar posesión ¿de qué? De la viña. Porque va a decir la palabra de Dios que la mujer mandó cartas con el sello del rey y mataron a Nabot. Y después que lo mató, el Señor le mandó al profeta Ahab. Y ahora dice la palabra de Dios que Ahab fue allá a tomar posesión de la viña ¿de quién? De Nabot. Y decíamos el día de ayer en la misa, ¿verdad? Decíamos el día de ayer en la reflexión, mire, cuando usted es uno solo, ¿verdad? Y tenga problemas con el gobierno, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? No saben porque no vinieron. Tiene que abrir paso, porque usted no es capaz de luchar solo ¿contra quién? Contra el gobierno. Eso fue lo que le pasó a Nabot. Mire, Ahab le dijo, véndemela, le doy dinero o le doy otra viña. ¿Sí? Y Nabot le dijo, no, yo la herencia de mis padres no se la voy a dar a usted. Pero resulta ser de que a la mujercita se le ocurrió la idea y dijo, bueno, vamos a mandarlo a matar y nos lo quitamos de encima. Se le hizo fácil porque los gobiernos tienen poder de hacer lo que ellos quieren. Acusaron a Nabot, lo sacaron del camino, lo mataron y le quitaron la viña. Si eso hicieron con Nabot, ¿qué no van a hacer con usted? El día de mañana que el gobierno le diga, mire, queremos comprarle su casa, ¿cuál es el deber suyo? Véndasela. Y si le dice, mire, se la cambiamos por otra, cámbiesela. Porque si no, el día de mañana, ¿qué hace el gobierno? Lo quitan a usted del medio. Y se quedan ellos con todo. Y eso no es solamente este gobierno, sino todos los gobiernos. Sea cual sea. Ellos van a actuar de esa manera. Y dice la palabra de Dios, mire, fueron a tomar posesión de lo que habían adquirido. Le dirás esta palabra de Yahvé, así que matas y luego te apoderas de la herencia. Así que matas y luego se apodera de la herencia, dice la palabra de Dios. En español, ¿cómo dice la lectura? Así que además de asesinar, está robando. Mire lo que hacen los gobiernos. ¿Qué hacen los gobiernos? Asesinan. Dicho no por mí, dicho por la palabra de Dios. Dios le manda a decir con Elías, además de asesinar, también robas. Eso no es un secreto para nadie, ¿verdad? Eso ya se sabe desde hace mucho tiempo. Los gobiernos no les importa asesinar a quien tenga que asesinar. A los gobiernos no les importa robar lo que tengan que. No les importa, ellos lo hacen y ya. Pero el Señor nos llama la atención. El Señor nos llama la atención. ¿Por qué nos llama la atención? Mire, porque los sacerdotes debemos ser como el profeta Elías. ¿Cómo es el profeta Elías? Anuncia la palabra de Dios. Anuncia la palabra de Dios. Y por eso el profeta Elías dice, esto dice el Señor. Así que además de asesinar, está robando. Mire, por eso es que a los gobiernos no les gusta la iglesia. Por eso es que el gobierno de Venezuela, ahorita ¿sabe a quién están apoyando? A las iglesias protestantes. Mire, un 23% ha agarrado fuerza las iglesias protestantes, si ustedes no sabían. Porque el gobierno les está dando ¿qué? Le está dando plata. Porque al gobierno no le interesa que le digan estas cosas. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere que escuchar los gobiernos? Cosas que le agraden al oído.
Eso es lo que ellos quieren. Que le digan que todo lo que ellos están haciendo está bien. Y por eso es que con la Iglesia Católica no, porque la Iglesia le dice las cosas así, se lo dice. Mire, ustedes están haciendo esto y están haciendo lo otro. Eso está mal. Y por eso ellos son enemigos de la Iglesia Católica. Por eso ellos apoyan la Iglesia Protestante, porque la Iglesia Protestante le adulan a ellos. Le adulan. No le dicen las cosas como se deben decir. Y nosotros, mire, tenemos que amarrarnos los pantalones, porque como va esto, nosotros tenemos que ser como ¿quién? Como Elías, decir las cosas por su nombre. Hay gente que viene a la iglesia, ¿verdad? Y que no le gusta que digan estas cosas. Pero no es culpa mía. La culpa es de Dios, porque Dios dice que hay que decirlo. Si a usted no le agrada, levante y váyase. Pero la palabra de Dios nos dice que debemos decirlo. Miren, los gobiernos están asesinando y los gobiernos están robando. Esa ley esa ley no, sí, creo que es una ley eso. Lo que aprobaron, ¿verdad? Ahorita del nuevo deporte. Eso lo que trae es ¿qué? Muerte. Y dice la palabra de Dios, mire, además de asesinar, siguen robando. ¿Qué digo? Estás robando, ¿verdad? Estás robando. Entonces la palabra de Dios nos llama a nosotros la atención, porque mire lo que sigue diciendo. Escucha pues esto, allí donde los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. ¿Qué dice el Señor? Allí donde los ¿qué? Los perros han lamido la sangre ¿de quién? De Nabot. Allí también los perros lamerán tu sangre. Mire, que al Señor no le gusta muchas veces ese tipo de actuaciones. Qué triste es que cuando usted tiene poder, hace las cosas mal. Hace las cosas mal. Pero usted tiene que ser una persona inteligente. Cuando alguien lo corrija, usted debe ser inteligente, debe agachar la cabeza y debe escuchar. Y debe cambiar. No sea orgulloso y soberbio. ¿Sí? Porque la gente que es orgullosa y que es soberbia no les gusta que ¿qué? Que la corrijan. No les gusta que la corrijan. Y mire lo que dice Ahab. Ahab dijo a Elías, me pillaste, enemigo mío. Elías le respondió, sí, te pillé porque te vendiste para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé. ¿Qué le pasó a Ahab? ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Qué? Se vendió. Mire, ustedes los cristianos no deben venderse para hacer las cosas malas. Eso es un pecado, ¿sí? Venderse para hacer las cosas malas. Porque el que se vende no es para hacer el bien, el que se vende es para hacer el mal. ¿Y cuántas personas no se han vendido para hacer el mal en esta vida? Barreré todo tras de ti. Yo acarrearé sobre ti la desgracia. Barreré todo tras de ti. Haré que desaparezcan todos los varones de la casa de Ahab, ya sean esclavos o ya sean hombres libres en Israel. Ya que provocaste mi cólera e hiciste pecar a Israel, trataré a tu casa como a la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como a la casa de Basá, hijo de Ahía. También hubo una palabra de Yahvé respecto a Jezabel. Los perros se comerán a Jezabel al pie del muro de Jezreel. Aquel de la casa de Ahab que muera en la ciudad será devorado por los perros, y el que muera en el campo será comido por los pájaros del cielo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted se vende y cuando usted se propone hacer el mal, en su vida lo que van a venir son ¿qué? Desgracias. No crea usted que porque son poderosos y porque tengan la plata del mundo no les va a pasar nada. Sino que van a venir ¿qué? Desgracia tras desgracia. Por eso la palabra de Dios dice, no es solamente a Ahab, sino a los hijos de él.
Es decir, que lo que están haciendo, lo están haciendo mal. Mire, usted en su casa no sea de esa manera. Haga las cosas bien. No ande buscando a Dios por los rincones, porque algunos andan buscando a Dios por los rincones. Ya nosotros sabemos a quién debemos adorar. Ya nosotros sabemos a quién nosotros debemos agradarle. Ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, porque hoy la palabra de Dios nos dice, mire, no hay que codiciar los bienes ajenos, porque cuando codiciamos los bienes ajenos tenemos gente alrededor que nos puede hacer pecar. Y si tenemos un poquito de poder, podemos cometer pecados todavía más grandes. Y ya el Señor nos dice a nosotros que cuando nosotros vivimos sumergidos en la maldad, vendrán desgracias en nuestra vida. Entonces, por eso la palabra de Dios dice, mire, ser pobre no es malo. Ser pobre es una bendición de Dios, aunque usted no lo crea. ¿Sabe por qué? Porque usted pobre no puede pecar. Pero usted con dinero, ¿qué hace usted? Usted peca, aunque usted no lo crea. Usted con dinero peca. Si usted es pobre y no tiene plata, no bebe aguardiente, no se emborracha, no pecó. Pero si usted tiene dinero y le gusta el miche, se fue a beber, se emborrachó, ofendió a Dios, pues pecó. Usted sin dinero no inventa tener ¿qué? La mocita. Porque la mocita va a decir, usted es un limpio, ¿qué voy a hacer yo con usted? No pecó. Pero con platica se consigue otra mujercita, ¿y qué hizo? Pecó. Por eso la palabra de Dios dice, mire, ser pobre es una bendición porque no nos induce al pecado. Pero tener dinero es una desgracia porque nos lleva ¿a qué? A pecar, incluso nos lleva a despreciar a los demás, a los que no tienen. Y tenemos que tener cuidado en eso. Y escuche bien porque aquí viene lo mejor. No hubo nadie como Ahat para venderse y para hacer lo que es malo a los ojos de Yahvé. No hubo nadie como Ahat. ¿Para qué? Para venderse. Para venderse, dice la palabra de Dios. No hubo nadie como él para venderse y hacer lo malo a los ojos ¿de quién? De Dios. No hubo nadie. Él se prestó, él se vendió, él se dejó llenar la cabeza. ¿Se parece a alguien por aquí? Sí, porque mire lo que viene y dice la palabra de Dios. Era arrastrado a eso por su mujer. ¿Era qué? ¿Arrastrado por quién? Por su mujer. Días atrás decíamos, mire, no escuche usted a su esposa si le está diciendo cosas malas. El libro del Génesis, ¿se acuerda, Eva? ¿Qué fue lo que le ofreció a Adán? Comer del fruto, de comer del árbol. Si a usted una mujer le invita a hacer cosas malas, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Oídos sordos. No escucho eso. Y si es su esposa, menos. Porque dice la palabra de Dios, arrastrado por su esposa, Ahat cometió pecado. Vio que la esposa suya lo puede llevar a cometer ¿qué? O el esposo lo puede llevar a usted a cometer pecado. Por su mujer Jezabel se comportó de manera espantosa. ¿Cómo se comportó él? ¿De manera qué? Imagínese usted como lo dice la palabra de Dios. Se comportó de una manera espantosa. ¿No agradable a quién? A Dios. Hasta tal punto que permitió que mataran a Nabot. Sí, no dijo nada. Él siendo el rey que podía evitar eso, no dijo nada. Sí, porque él quería una viña. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Sirvió a los ídolos como lo hacían los amorreos. Sirvió a los ídolos como lo hacía ¿quién? Los amorreos. Los amorreos tenían tres ídolos, o tres dioses, o como lo quieran llamar, ¿sí? Uno era el dios Moloch, otro era el dios Astartés, y el otro, se me olvidó, el otro es Baal. Tres.
Ellos tenían. Es decir, que Ahab dejó de servirle a Dios para servirle a estos tres dioses. ¿Se parece el gobierno de Ahab al gobierno de ahora? ¿Sí se parece o no se parece? Sí se parece. Porque deja de servirle a Dios para servirle al diablo. Ahab dejó de servirle a Dios para adorar los ídolos que habían hecho los amorreos, Baal, Astarte y Moloc. ¿Y qué le ofrecían ellos a esos dioses? Vamos a leer Levítico 18:21. Libro de Levítico, capítulo 18, versículo 21. Porque vamos a ver cuáles eran los sacrificios que se ofrecían. Y ustedes dirán si se parece el gobierno de Ahab al gobierno de ahora que estamos viviendo. Porque la palabra de Dios es una realidad en nuestra... Solo que nosotros somos flojos y no reflexionamos. Levítico 18:21. Levítico 18:21. Escuchemos. No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Molec. No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante Molec. No darás ningún hijo tuyo para hacerlo pasar ante ¿quién? Ese mismo Moloc que habla la Biblia. Es ese mismo, pero aquí le pone Molec. Y dice, ¿y para qué es? No profanarás así el nombre de tu Dios, yo Yahvé. No profanarás el nombre de ¿quién? De tu Dios. Eso cuando dice no pasarás a tu hijo. No pasarás a tu hijo ante Molec, es porque ofrecían sacrificios humanos a esos dioses. Eso de pasar a sus hijos era, ofrecían a sus hijos como sacrificio a esos dioses. ¿Se parece eso a lo de ahora? Que ofrecen sacrificios humanos. Mire, no recuerdo ahorita quién fue el que se atrevió a decir que eso de la motopirueta es para que los chinos se maten. Y son ofrecidos como sacrificio al diablo para poder subsistir. Porque nosotros hacemos el sacrificio de la Eucaristía, pero ellos hacen otro tipo de sacrificios diferente al que nosotros. Nosotros el sacrificio de la luz, mientras que los sacrificios de ellos son sacrificios de la oscuridad. Y uno decía esas cosas. Esa ley, ese deporte nacional, porque no tienen ni siquiera prudencia, ¿verdad? Es para que los chinos se vuelvan locos por ahí levantando caballitos y se maten como tontos. Y esas vidas son ofrecidas como sacrificio a estos dioses. Por eso dice la palabra de Dios, no ofrecerás a tu hijo. Mire, el papá o la mamá que deje que su hijo haga eso, está mal de la cabeza. Está mal de la cabeza. Ay, es que es un deporte y yo quiero que mi hijo salga adelante en ese deporte. Pobrecito, porque lo está ofreciendo como ¿qué? Como sacrificio. Es más, mire, no hay ni siquiera temor de Dios. Ya pasan videos por ahí de los chinos haciendo motopirueta y cómo se estrellan, cómo se matan, cómo tienen accidentes, cómo se quitan la vida. Y eso es emoción y alegría para muchos. Hay tanta perversidad que algunos se emocionan al ver esas cosas. Y otros se animan y dicen, no, yo también quiero. Y mire, y ustedes dirán, es mentira. Ustedes no ven cómo llegan camiones y camiones de moto. Ustedes no ven cómo le ponen facilidad a la gente para que saque una moto. Sí, porque yo fui a averiguar. A ver si era, no, eso es fácil. Usted lleva la copia de la cédula, lleva no sé qué, la copia del RIS, lleva no sé qué, y queda pagando una miseria. Y ya usted tiene una, y los chinos andan deseosos de tenerla. Y hay padres que van corriendo, esos padres sinvergüenza, y le dicen, sí, tenga una moto, sí, tenga una moto. Ustedes tienen que pensar un poquito, lean la palabra de Dios para que ustedes se eduquen y piensen y mediten las cosas, porque las cosas que pasan no pasan al azar.
Las cosas no pasan nada. Usted va a comprar un carro y eso es difícil de hacer. Eso hay que tener un viaje de requisitos. Pero usted va a una moto y es lo más fácil. ¿Por qué? Porque estos gobiernos necesitan de sacrificios para el demonio. Ese dios Astarte es uno de los demonios principales en la jerarquía del diablo. Está junto con él. Es lo que llaman la Trinidad de la Oscuridad. Que está Belcebú, está Lucifer y está Astarte. Son los tres demonios principales. Belcebú, que es el diablo, Lucifer, que es el mismo, y Astartés, que es el que se le ofrece sacrificios humanos. Ese es el que llaman la Trinidad de la Oscuridad. Y hay gente, incluso católico, familia, que hacen brujería y que se acercan a esas cosas. Y que se hacen llamar católicos. ¿Sabe para dónde van esos católicos que les gusta la brujería y van a todas esas cosas? Van para el infierno. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque las cosas que están sucediendo en esta vida no están pasando al azar. Todo tiene un sentido, porque lo que pasa es que usted ignora muchas veces esas cosas. Usted dice, no, este gobierno es muy bueno, está trayendo motos, pero usted no sabe cuál es el fondo de eso que ellos están haciendo. Usted no lo sabe. Eso lo saben son ellos, porque ellos son los que están haciendo eso. Le ofrecen sacrificio, viven adorando a los ídolos de los amorreos, quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. ¿Cómo lo dice aquí la palabra de Dios? Reyes. Sirvió a los ídolos como lo hacían los amorreos, a los que Yahvé había echado ante los israelitas. Al oír las palabras de Elías, Ahab rasgó su ropa, se vistió de saco y ayunó. Mire, después que Ahab escuchó la voz de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Ayunó y se vistió ¿de qué? De saco. Es decir, empezó a hacer penitencia. Mire, usted tiene una oportunidad y Dios se la da. Y a ellos también Dios se la da. Si escuchan la palabra de Dios. Porque el Señor mandó la desgracia a la familia de Ahab, incluso a Ahab. Que el Señor dijo que los perros iban a lamer la sangre de él, de su esposa y de sus hijos, todo. Que así como murió Nabot, iban a morir ellos. Mire, así como muchos mueren, así van a terminar ellos también. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando Ahab oyó las palabras de Dios, desgarró su vestidura, se vistió de saco y hizo ayuno, dice la palabra de Dios. Dormía con el saco puesto y andaba cabizbajo. ¿Qué era lo que hacía él? Dormía con el saco puesto y andaba. Entonces se le dirigió a Elías de Tisbé una palabra de Yahvé. ¿Te has fijado cómo Ahab ha hecho penitencia en mi presencia? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces si vamos por el camino del mal? Hay que hacer penitencia. A la gente no le gusta a la gente no le gusta ayunar. A la gente no le gusta vestirse de sayal. A la gente no le gusta ponerse ceniza en la cabeza como lo hizo el rey David, ¿verdad? A la gente no le gusta nada de eso. Pero Ahab fue un hombre que se humilló delante de ¿quién? De Dios. Es decir, cambió su vida de ofrecer sacrificio a los ídolos en hacer penitencia y humillarse delante de ¿quién? De Dios. Y Dios lo está viendo a usted. Por eso decíamos, a ver si usted es humilde, es sencillo, si usted cambia de parecer, o a ver si usted es soberbio, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros para corregirnos, para nosotros buscar a Dios, pero hay gente que no le gusta que la corrijan. Ahab escuchó todo lo que Elías le dijo, la palabra de Dios, y cambió su actitud hasta tal punto de que mire lo que hizo Dios. Ya que ha hecho penitencia ante mí,
No le haré sobrevenir la desgracia durante su vida. Si nosotros cambiamos de vida, el Señor nos va ¿a qué? A perdonar. Ustedes dirán, Padre, ¿y cómo Dios va a perdonar a ese ser? Pues la misericordia de Dios es tan grande si Él escucha la palabra ¿de quién? De Dios. La salvación está abierta ¿a quién? A todo aquel que escucha la palabra de Dios, aquel que se arrepiente de su pecado y cambia de vida. Eso es lo que quiere Dios. Que escuchen la palabra de Dios y que cambien de vida. Por eso el Señor dice, no lo castigaré. ¿Cómo es? No le haré sobrevenir la desgracia durante su vida. No le haré venir la desgracia durante su vida. ¿Se dan cuenta de que si nosotros vamos por el camino del mal, lo que van a venir son desgracias? Si nosotros no hacemos las cosas bien, viene la desgracia. ¿Y cuál es la desgracia? Pues que nos vamos a ir al infierno. Pero si yo me arrepiento y si yo cambio y si ellos cambian, dice la palabra de Dios, no los va a castigar, no va a dejar que venga la desgracia en la vida de ellos. Por eso es necesario que nosotros leamos la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que humillarme delante de Dios haciendo penitencia para que el Señor tenga compasión de mí. Sino que acarrearé la desgracia a su casa durante la vida de su hijo. Mire, dice el Señor, le perdono la vida a él, pero a los demás si no se arrepienten, no se les perdona nada. Dios le perdona a usted si usted se arrepiente. Como dicen los protestantes, ¿verdad? Arrepiéntete. Pues en una manera tienen razón. Hay que arrepentirnos de las cosas malas. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Por eso cada día nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Él dice, no voy a castigar si no cambian. Pues que ojalá nosotros cambiemos, nos arrepintamos de nuestras malas acciones para que alcancemos la vida eterna. Presentamos la ofrenda del pan y del vino. Sobre tu altar, mi vida entera. Lo doy. Mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos, Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida. Haz que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Una sola cosa he pedido al Señor y es lo único que busco: habitar en su casa todos los días de mi vida. Oremos. Que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Recordarle que este próximo 20 de junio damos inicio a la novena de nuestro patrono, San Pablo Apóstol, a las 5:30 de la tarde. Santo Rosario, novena, y a las 6 la Santa Eucaristía. Así que les invitamos a todos a participar de la novena en honor a San Pablo Apóstol. Recordar también el bono San Pablo Apóstol. Los que no lo han cancelado, los invitamos a cancelarlo. Y los que no lo han comprado, les invitamos a comprar también el bono San Pablo Apóstol. Ya saben ustedes, 4 premios, un teléfono, un aire acondicionado, un Smart TV y $100 en efectivo. Así que le invitamos y les animamos a participar del bono San Pablo Apóstol a favor de nuestra parroquia. Dios les bendiga.